Lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Paso 1. Lectura. ¿Qué dice el texto? Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. La imagen de Jesús buen pastor es como una radiografía de su alma, pues ahí vemos sus actitudes con nosotros, donde no nos abandona, sino que sale a nuestro encuentro, viniendo a buscarnos, ayudándonos a volver a Él. Su amor hacia nosotros es tal que es capaz de dar hasta su vida por nosotros, para que volvamos a Él. Para resaltar esta imagen de alguien que da su vida por nosotros, hace una comparación de contraste, comparándose con el asalariado, con aquel que se siente nada por las ovejas, porque no son suyas, que cuando llega el peligro sale corriendo y abandonan al rebaño. No, así el buen pastor que las defiende y da vida por ellas, como lo hizo Jesús en la cruz, como él bien lo dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Meditación del Papa Francisco. Jesús es el buen pastor. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen. No era ni un fariseo casuístico, moralista, ni un saduceo que hacía negocios políticos con los poderosos, ni un guerrero que buscaba la liberación política de su pueblo, ni un contemplativo del monasterio. Era un pastor que hablaba la lengua de su pueblo, se hacía entender, decía la verdad, las cosas de Dios. No negociaba nunca las cosas de Dios, pero la decía de tal forma que el pueblo amaba las cosas de Dios. Por esto lo seguían. A mí, ¿a quién me gusta seguir? ¿A quien me hablan de cosas abstractas o de casuísticas morales? Los que se dicen del pueblo de Dios, pero no tienen fe y negocian todo con los poderes políticos, económicos, los que quieren siempre hacer cosas extrañas, cosas destructivas, guerras, llamadas de liberación, pero que al final no son el camino del Señor. O un contemplativo lejano, que esta pregunta nos haga llegar a la oración y pedir a Dios, el Padre, que nos haga llegar cerca de Jesús para seguir a Jesús, para asombrarnos de lo que Jesús nos dice. El Señor nos dice que Él es el buen pastor, el que da la vida por nosotros, que nos conoce a cada uno personalmente. ¿Yo conozco al Señor? ¿Lo busco? ¿Qué es lo que más me ayuda a conocerlo? Le doy espacio a mi vida para que Él sea el centro y la razón de todo lo que soy y de todo lo que hago. ¿De qué forma? Jesucristo nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Tercer paso, oración. ¿Qué le digo yo a Dios hoy? El Señor es mi pastor, nada me falta.
Qué verdad tan consoladora en este mundo individualista en donde nadie parece preocuparse por los demás. El pastor pide obediencia a sus ovejas y da la vida por ellas. Por eso, permite, Padre mío, que sepa siempre responder a tu llamado y que sepa dar una dimensión sobrenatural a todos mis esfuerzos y actitudes del día de hoy. Y dame la gracia, Padre, de decir en toda mi jornada, hoy y siempre, todo por tu amor, Señor Jesús. Amén. Paso 4. Contemplación. ¿Cómo interiorizo yo el mensaje de Dios en mi vida? Hoy, la imagen del pastor introduce la misión de Jesús. Ya en el Antiguo Oriente se consideraba al rey como el pastor, establecido por Dios. En el Antiguo Testamento, Dios mismo aparece como el pastor de Israel. Salmo 23. El Señor es mi pastor. La imagen de Dios pastor se desarrolla más en los capítulos 34 a 37 de Ezequiel. Se promete que Dios mismo buscará a sus ovejas y cuidará de ellas. Las profecías veterotestamentarias más tardías dan un nuevo giro, apuntando directamente al misterio de Cristo. Mateo narra que Jesús, después de la última cena, predijo a sus discípulos lo anunciado en Zacarías capítulo 13, versículo 7. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Los últimos profetas de Israel vislumbran, sin poderla explicar mejor, la figura del Redentor que sufre y muere, el pastor que se convierte en cordero. Creo, Señor Jesús, ¿qué? Tú eres el buen pastor. Tú das tu vida por nosotros. Tú nos proteges de todos los peligros. Tú nos llenas de tu amor y tu paz. Creo, Señor Jesús, ¿qué? Tú nos conoces hasta el fondo del alma. Tú diste tu vida en la cruz para darnos tu vida. Tú en la cruz nos diste tu vida, vivificándonos en ti. Creo, Señor Jesús, ¿qué? Tú eres amado por el Padre, por tu obediencia. Tú y el Padre son uno. Tú entregas tu vida, nadie te la quita. Tú estás vivo y resucitado. Tú nos ayudas a conocerte y amarte. Quinto paso, acción. ¿A qué me comprometo yo con Dios? Alegrémonos y regocijémonos sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad en la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Propósito de la semana. Ante Cristo Eucaristía, ofrecerme como pobre instrumento para acercar a otros al buen pastor y pedir especialmente por los sacerdotes. Señor, si lo hice bien, que sea para tu gloria, y si lo hice mal, perdóname, Señor.